Cigüeñas de Colores, un podcast de Fundación Triángulo. A ver, te lo explico. Cigüeñas porque migramos y de colores porque somos LGTBI todes. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos en el podcast Cigüeñas de Colores, segunda temporada, capítulo 3 del podcast Cigüeñas de Colores. Bueno, hoy tenemos a Antonet, que va... Antonet o Tony, como tú quieras que te llames. Como quieran llamarme, me da igual. Que va a hacer un poco de moderadora de la mesa. Y así que nada, te dejo presentar a los invitados. Si se quieren presentar, ellos también se pueden presentar. Y cuéntanos un poquito qué hacemos aquí. Pues bueno, ahora inicio comentándoles un poco acerca de lo que estamos aquí, el motivo o los motivos por los que nos han traído a este, que es el gallinero, la casa de Mark y Fanny. De muchos. Sí, claro, y de muchos. La casa que regentamos, bueno, tampoco siquiera, ¿eh? O sea, esto es un proyecto súper... Los anfitriones. Los anfitriones, claro, las cosas como son, hay que decirlo claro. Y bueno, pues el día de hoy venimos junto con Fundación Triángulo, venimos a presentar una serie de cortos, además de con temática del fanzine queer, edición 26. Además de esto también venimos con una academia de teatro, la cual nos dirige el director de teatro Javi, lo tenemos aquí presente también. Aquí presente. Es el directo, es lo que tiene, díselo a Javi. Claro. Sí, claro, es que vamos. Sí, es que su voz como proyecta, vamos, te marca demasiado esa voz. La verdad que si estamos todos aquí con unos micros y de repente habla Javi, es como, madre mía, o sea, ¿qué te hace falta el micro? ¿Del mío? No me hace falta. Bueno. Por eso hay que dar clases de teatro a todos los niveles y a todo el mundo. Sí. Claro que son muy importantes. Al final de cuentas, la cultura es algo que nos hace grandes y una manera de demostrar la diversidad de las personas. Quiera que no, el teatro creo que a lo largo del tiempo ha sido un precursor para que la gente se dé y se exprese abiertamente. ¿O cómo lo ves tú en este sentido? Pues sí, además los inicios del cine vienen a raíz del teatro. De hecho, los primeros montajes cinematográficos tenían mucho de ese lenguaje, ¿no? Y siempre han estado en disputa. Claro que es una de las formas de comunicación social más importante de los colectivos un poco, porque sí que nace en sus orígenes como una serie de rituales culturales, religiosos, que se hacían en las comunidades. Y de ahí, pues mira, lo que nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Hay teatro que tiene un contenido de carácter social más importante y hay otro teatro que es como más comercial para disfrutar con él. Claro, al final de cuentas es eso, es una libre expresión para el disfrute de las personas, tanto de que lo hacen como para los que lo están viendo. Y además de nosotros, también tenemos una invitada muy especial que nos visita desde Argentina, cual es Lupica Vega. Nicaragua. Desde Nicaragua. Ojo, cuidado. Somos vecinas. Somos vecinas porque claro, yo también me presento, soy Antonet Barrientos y vengo desde Guatemala. Y Ludovica viene desde Nicaragua, la cual están ahí pegados, como ella bien dice, en Centroamérica. Y cuéntanos un poco cómo es el teatro y comunidad LGTBI en Nicaragua. Bueno, primeramente agradecer por el espacio, la oportunidad que me han dado desde Fundación Triángulo, la cooperación que brinda este apoyo para que se haga real. Vengo de la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, parezco Miss, ¿verdad? Pero no. Ludovica Vega. Entonces, vamos a votar. Sí. Bueno, aparte de eso, hablar un poco del teatro, de los performances, de la actuación, de lo que yo hago en Nicaragua, que es
los shows mediáticos muchas veces, esto ha servido para llamar la atención a las personas y crear conciencia de ir disminuyendo la discriminación hacia la población LGBTIQ+. Esto digo disminuir porque difícilmente vamos a erradicar la discriminación, siempre vamos a tener una u otra forma de discriminación, pero creamos primeramente para una sanación personal y espiritual de nosotras como seres humanos, y después pues para crear la conciencia. Yo he venido haciendo como show, más que todo son shows, yo no son como teatro como el profesor, pero sí me encanta, con Operación Queer de Nicaragua, tal vez he escuchado, he estado en Costa Rica, en Nicaragua, en muchas presentaciones, y me siento pues privilegiada porque siempre me toman en cuenta en todas sus actividades, y esto ha venido a romper prejuicios y, ¿cómo te puedo decir? Ir rompiendo ese miedo o esa angustia que yo tengo como persona a expresarme a la sociedad y decir, aquí estoy yo, esta soy yo, mírenme, quiéranme, ámame, que yo también los amo. El teatro y la actuación es para todos, no solo para las personas heterosexuales o para el mundo heteromachista. Entonces, Claro. Esto pues, y seguimos. Claro, como muy bien has dicho tú, Ludovica, al final de cuentas el teatro es eso, una forma de expresarnos, abrirnos libremente acerca de nuestros sentimientos, es algo muy propio, muy intenso en algunas ocasiones. Y hablando ya un poco más de teatro, cine, ¿qué nos puede contar Marc, que es el gallinero que nos trae acá? Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero, deciros que estamos encantados, ¿no?, también de acoger este tipo de iniciativas y de actividades que, como tú estabas diciendo perfectamente, son más necesarias que nunca. Siempre fanzine queer nunca es suficiente. Es triste porque, como tú dices, estas cosas no sirven para arreglarlo, pero sí que quizás lo que sí que se constata es que siguen siendo más necesarias que nunca, ¿no? A veces cuesta creerlo, porque parece que vamos dando avances y pasos muy grandes, pero de repente pues salen cosas como lo que vemos hoy en día. En todo caso, pues el cine pues básicamente lo mismo. El cine es lo mismo que el teatro, es un proceso de catarsis. Es verdad que el teatro es mucho más personal, porque sobre todo para quien está sobre la escena, pero el cine tiene ese componente de ritual también, por supuesto, que decía Javi, y eso a mí me parece fundamental. Es algo con lo que nosotros siempre jugamos y siempre defendemos, ¿no? La experiencia del cine en sala, como un espacio, un momento que compartes con una serie de gente, muchas veces extraños, y en los que se genera una especie de comunión, de experiencia colectiva, que además estoy un poco repitiendo siempre lo mismo, pero es esto, ¿no? Es esa experiencia de la que hablaba Tarantino y tantos otros, que son experiencias que se quedan grabadas, ¿no? Tú ves una peli en la tele y bueno, sí, vale, igual te acuerdas, depende, pero las pelis en el cine las recuerdas igual que los teatros. O sea, las horas de teatro que ves en un teatro se quedan contigo para toda la vida, ¿no? Y no solo recuerdas la obra, sino recuerdas la experiencia que tuviste con esas otras. Claro, además el teatro tiene ese componente de cercanía, ¿no?, con lo que estás viendo, con lo que está ocurriendo en escena, que el cine a veces consigue también momentos muy mágicos. Son dos ambientes distintos, ¿no? Pero en fin, en todo caso, pues eso, el cine es otro vehículo más con el que contamos y bueno, con el que intentar hacer de este mundo un lugar mejor, creo yo, y sobre todo intentar que la gente pueda conseguir ser mejores personas. Claro, porque Sí. Yo creo que lo importante en ambos casos, ¿no? Y igual que ahora también, y que está muy conectado tanto lo que tú dices desde tu vivencia como gestor de una sala también de proyecciones y que comparte con el teatro, es eso, no es lo colectivo, es hacia dónde nos lleva el tener a una persona, a dos personas sentadas a los lados compartiendo el mismo mensaje y cada uno teniendo una percepción distinta de ese mensaje, ¿no? Y creo que eso es muy importante y muy necesario. Con los avances de tener tantas plataformas en casa donde poder elegir lo que ver, se pierde muchas veces ese acto social. Y de hecho yo creo que
es tan evidente que la gente enseguida empieza a hacer los famosos spoilers en redes sociales como diciendo, Claro. estás viendo esta serie, el episodio 2 no sé qué, cuando X personaje tal. O sea que la gente sigue con esa necesidad, Claro, hay de, una de necesidad. lo colectivo y de compartir lo que está pasando, ¿no? El cómo llega ese mensaje a mí y la necesidad de hacerlo colectivo, ¿no? Sí, y de expresar lo que compartirlo. sientes a partir de una obra de arte. Eso a mí me parece fundamental y fantástico, ¿no? O sea, si no, ¿qué hacemos? Absorbemos contenidos, ¿no? Sí. Y luego ahí se quedan, no tienen Claro. un recorrido ni siquiera espiritual en uno mismo. Claro. Y yo creo que también la importancia del tiempo, porque al final en casa, pues cuando hay series que están toda la temporada entera, de hecho hay gente que se regula y dosifica cómo ven los episodios o cómo ven las series. Es verdad que el tiempo Y un en lo análisis, colectivo es distinto, es más Claro. lento, es el entrar, el sentarnos, el empezar y el irnos. Y de la otra manera yo lo acelero, lo paro, no sé qué, entonces se pierde. Hay algo de continuidad que se pierde. Yo creo que eso también está influyendo mucho en la sociedad y sobre todo en las nuevas generaciones que están alcanzando a ver cine y a los espectáculos en vivos y compartidos. Claro. Claro, porque al final de cuentas las nuevas generaciones se están acostumbrando a que todo el contenido que consumen vienen de plataformas de streaming. Pero esto tiene sus pros y sus contras, porque también hablamos sobre la mayor accesibilidad que tiene esto, y trayéndolo un poco más a temas LGTBI, podemos hablar acerca de los referentes LGTBI que hay en las series, cines o en las obras de teatro actuales, con diferencia a cómo era antes. ¿Cómo lo podrían ver ustedes en esa manera? Yo como espectador, y bueno, y también llevándomelo a mi parte, ¿no? Que es más teatral, sí que noto que hay un avance, pero va muy despacio, muy lento. Es verdad que sí que los protagonistas, bueno, que los papeles en el queer, cine hablamos. en el cine, bueno, el teatro está como... El teatro está todavía muy complicado, o sea, es muy complicado un montaje que ahonde la temática y que sea muy visible. Y luego, por general, pues claro, los personajes clásicos, los montajes de texto más clásicos, no están tan dibujados esos perfiles, ¿no? Pero sí que, bueno, que al final sigue habiendo muchos prejuicios y muchas limitaciones a la hora de distribuir los roles, personajes secundarios, qué características tiene el secundario, Claro. es el amigo gracioso, es la amiga Mariliendre, es el gay o la Sí, lesbiana estereotipos, psicópata. clichés. Claro, sí. siempre caemos en los Esa pelea tópicos. sí, sí. Hay que ver también cómo vamos a presentar también este tipo de actuaciones, porque hablando de Nicaragua, hay compañeras trans que, como decías vos, está como que difícil, han tenido que abandonar su identidad para poder actuar y de una forma más varonil y el personaje como que cambiarlo, y eso es como algo como que reprime o hace que abandonen su identidad por optar a otro personaje, pero igual esto lo hacen de una forma como que no podemos mostrar o evidenciar mucho el personaje de la persona gay, trans o lesbiana, o hablar mucho del tema dentro de la actuación, aunque sea una obra teatral o cine con temáticas LGBTI. Ya. Y lo otro que también que yo he visto y pues que es muy importante y se ha venido trabajando lento, pero se ha venido trabajando, que nuestro público meta difícilmente no es el público que realmente queremos llegar a mostrar este mensaje. Siempre seguimos siendo nosotros mismos, nuestra misma población, y esto también pues es algo que deberíamos de venir trabajando, de traer a nuestra familia. Por ejemplo, yo he tratado de trabajar, yo recuerdo que una vez yo tuve una presentación en una discoteca y yo llevé a mi papá. Y mi papá no quería verme vestida de mujer, le daba miedo que me llegaran a hacer algo, que me fueran a golpear o algo. Pero ese día no era yo el emocionado, era él el emocionado viéndome en un escenario. Entonces, esto para mí pues llena de mucha satisfacción, aparte de mostrarle a la sociedad, al público que no es realmente LGBTI, y ver realmente cuál es la aceptación, que sea uno, pero ese uno marca la diferencia de que realmente
se va haciendo un cambio de respeto hacia la población desde las actuaciones, desde el cine, desde el teatro. Y nosotros también, hablando de nuestra historia en Nicaragua, tuvimos este tipo de actividad de cine, de ciclos de cine, semanas de cine, que realmente fueron financiadas con Fundación Triángulo. Eso fue hace 12 años. Después de eso, única vez se terminó el financiamiento, Nicaragua entró en crisis, comenzó la crisis política y realmente pues no se puede trabajar con este fin, porque es promover el desorden o el alboroto, claro, principalmente por los fundamentalismos religiosos que existen. Sabemos que es uno de los poderes más grandes que existe en el mundo, y esto pues tiene su influencia dentro de los gobiernos, dentro de los estados, para poder tratar de ir desapareciendo a las comunidades LGBTI. Claro, porque eso es lo que veníamos hablando acerca de los referentes LGTBI que teníamos tanto en tu país como otros, ya extrapolizándolos al cine. ¿Qué tipo de referentes LGTBI es lo que han venido habiendo en las películas anteriores, que al final siempre era o un final trágico, una relación tóxica de abuso, y eso me parece que actualmente como que ha ido cambiando un poco? Tenemos series muy bonitas que van sobre unas relaciones más sanas, y ese cambio se va notando, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Es cierto que tradicionalmente se ha tirado mucho de cliché, de personajes arquetípicos que estaban además totalmente fuera de la realidad, ¿no? Y muchas veces, de hecho, nosotros hicimos un ciclo de cine lésbico, tuvimos una entrevista con una escritora que escribió un libro, no me acuerdo el libro. Bueno, pero nos hablaba precisamente de, lo tenemos ahí en la entrada, sí. Pero precisamente hablaba de esto, ¿no? De cómo en la mayoría de los casos eran personajes tóxicos, negativos, claro, que acababan fatal, acababan siempre. Sí, pero sobre todo que, o sea, las lesbianas en el cine han sido lo peor. Sí, totalmente. Bueno, ya es verdad que sobrevivimos ya, sí, ¿no? Pero hemos estado en muchas etapas del cine. O matabais o os mataban. Sí, bueno, un ejemplo claro es, por ejemplo, que a mí me encanta esa película, ¿no? La caja de Pandora de Pabst, que a mí me encanta la película, pero es verdad que y hablamos de una fecha, o sea, que, si no recuerdo mal, es la primera película en la que aparece un beso entre dos mujeres, creo recordar, ¿eh? Pero en cualquier caso, estamos hablando sí, de situaciones trágicas, ¿no? Es todo como muy está el peso de la sociedad y de la cultura y de lo que está bien visto, ¿no? Claro. Y es como, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, exacto. Es que de ser personas o de tener que regirnos por unos cánones que están totalmente trasnochados y que son antinaturales. Eso sí que es antinatural. Exacto, porque pareciera que solo tuviéramos un final, y la mayoría de veces es trágico. Tenemos películas como Brokeback Mountain, en el cual al final el protagonista muere. Luego tenemos Call Me By Your Name, en el cual es una relación super tóxica. Sí. Aquí preparado con spoilers, por favor. Lo pondremos luego, lo ponemos pero vienen spoilers. Sí, totalmente. Películas muy antiguas no pasa nada. Claro, pero es que se ve perfectamente esos tópicos en los que siempre pasa algo. Pero de hecho, es una de las grandes demandas, yo creo, que del colectivo que se dedica al sector de la actuación, ¿no? Y también recogiendo las palabras de nuestra compañera y amiga Laura Corbacho en Paquita Salas, ¿no? O en muchos de sus discursos, el perfil de mujeres trans también que se buscan para cine, quitando todo lo que están haciendo los Javis, ¿no? Con veneno, vestidas azul y demás. Pero sí que es como trabajadoras sexuales, como la graciosa, como ridiculizarla, tal. O sea que ahora es el punto de mira, porque es uno de los temas que están copando las luchas por derechos y demás. Y claro, evidentemente es uno de los perfiles que más en auge está en cine, en teatro, en televisión. Pero es verdad que tanto a los actores y a las actrices trans se le dan ese sentido, ¿no? A los personajes. Y esa demanda pues que al final los problemas de los seres humanos, más allá del sexo, una vez que está la identidad construida, son pagar la factura de la luz, llenar el frigorífico, encontrar trabajo, o los del personaje de turno, pero que no sea su orientación o su...
sexual o su identidad la que rija cómo tiene que actuar ese Exacto. personaje, ¿no? Como, Eso yo creo que no sé, eso creo que es lo que contribuiría a un logro conseguido de visibilidad, ¿no? Es decir, normalizamos, es que las personas, o sea, el colectivo queer en su día a día, en sus 24 horas, tiene otras luchas también, Claro. que son las que nos hacen comunes al resto de los mortales. Tienen familia, hijos. Claro, se ya. su Yo vida, creo que, hacen por una vida ejemplo, normal. ahora mismo me viene a la cabeza una película que pusimos, con la que cerramos la temporada el año pasado, que era Blue Jean. ¿Os acordáis? Yo creo que esa es una película. También, claro, hay que ver, ¿no? Porque muchas veces hay muchas películas o obras, sobre todo en cine, esto lo ves mucho, que son como que te están reflejando momentos históricos. Claro, ahí lo que haces es reflejar realidades del Claro. pasado, muchas veces muy actuales, pero claro, en Blue Jean, por ejemplo, el contexto del thatcherismo, etcétera, etcétera, pues claro, pues es que decir lo que es, y claro, el personaje principal tiene que ocultar su orientación, en fin, hay toda una serie de condicionantes que también marcan, ¿no? Sí. Claro. Sin embargo, yo creo que sí que se están haciendo, no diré que avances, creo que lo que se está es abriendo el campo de la creación y de la fantasía en el ámbito cinematográfico. Sí que creo que está habiendo producciones, está habiendo películas que ponen en el papel principal, en el foco, un personaje de cierta pues esto, con unas características, vamos a llamarlo así, sexuales, afectivas determinadas, y a partir de ahí te construye una historia y unos personajes. Claro. Y eso me parece interesante. Cito, por ejemplo, Titane, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, yo qué sé, el clásico Retrato de una mujer en llamas, ¿no? Ahí tenemos otra vez el inconveniente del contexto histórico, Sí, claro. ¿vale? Pero creo que son películas que el punto de partida es ese, pero luego sí que desarrollan personajes con una libertad creativa, creo que bastante interesante. Entonces creo que sí que se están haciendo cosas, ¿vale? Pero seguimos viendo mucho lo que hablábamos del arquetipo, ¿no? Claro. Del arquetipo, no, perdón, del estereotipo. Del estereotipo y los tópicos al final de los que hemos hablado, pero igual luego caemos en alguna que otra serie de televisión, como podremos mencionar Heartstoppers, en el cual se nos presenta una visión del amor, el típico amor adolescente que la mayoría no lo puede experimentar por el miedo y el rechazo, pero en este tipo de series en el cual ya te lo presentan como algo súper normalizado y como algo bonito, como es lo que tiene que ser al final el amor adolescente. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también es un trabajo que genera semilla en la gente más joven que necesita tener referentes. Claro, Es que pero al final referentes es positivos, positivo. no cualquier tipo de Sí, eso referente también al final de tienes mucha cuentas. razón. O sea que al final es necesario ver cuando eres espectador, y ahora te voy a hacer una pregunta con la sala y tal, pero es verdad que cuando eres espectador necesitas sentirte identificado con muchas cosas. Por eso yo creo que también los personajes que se dibujen en la ficción, tanto teatral como cinematográfica, pues tienen que ser personajes que tienen muchas cargas, ¿no? Pues es la Claro, realidad, lo que decía claro. antes, ¿no? Y, por ejemplo, una duda, porque claro, a lo mejor el cine o el cine que es muy comercial o bueno, más independiente, sí que tiene como un fácil acceso a la distribución luego y a poder estar en distintas salas, ciclos y demás. ¿Cómo se percibe eso desde vuestro punto de Cine Club El Gallinero? O sea, además estáis en una localidad como es Jerez de la Vera, con una población que es pequeño, no Sí, es un ámbito rural, un además. ámbito rural, pero sois la rara avis también de las salas de Es que ese es proyección. claro, y que ese es el tema, Javi. Ese es el tema, eso es lo... O sea, sí, somos una rara avis. Habéis Y educado al público, yo creo, ¿no? hemos ido Con- generando con- un público y a la vez lo hemos ido educando, muy poco a poco. Y ojo, eso con todos los peros y las comillas. Nosotros no educamos, el público se va medio educando solo, pero de alguna manera tú lo que haces es darle ciertas herramientas, ciertas claves. También es verdad que presentamos las películas y de alguna manera intentas que puedan comprender el mensaje o la obra. Sí, contextualizar un poquito, ¿no? Sí, y también vas soltando, ¿no? Cosas que tienes que decir sí o sí. Hay cosas que hay que pronunciarlas Claro, sobre se un tienen que escenario. decir. Y yo no voy a desaprovechar la oportunidad que tengo cada jueves o cada miércoles con películas
que estamos hablando de eso, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos también, programar. O sea, claro, nosotros escogemos bastante lo que traemos. Mucho, escogemos mucho. Entonces, sí que tenemos bastantes películas, acaban llegando bastantes películas, primero porque la producción en general es bastante amplia en este sentido, por eso creo que sí que poco a poco se va haciendo mucho. Algunas veces aciertan y otras, bueno, es un poco más como que se apuntan, ¿no?, a ciertas modas y tal, pero creo que van surgiendo obras muy interesantes que hablan de las cosas como con sinceridad. Pueden estar más o menos equivocados, pero sí que hablan desde la honestidad. Y eso es muy interesante, porque siempre puede haber muchos puntos de vista y muchas interpretaciones. Claro. Y esa es la otra parte. El público suele ser muy receptivo. Y es verdad que nuestro público se ha ido trabajando durante mucho tiempo y quizá no podríamos hablar de un público en el que puedas encontrar en todos lados, pero sí de un público que puedes generar en todos lados. Y eso es lo interesante, ¿no? El público nuestro es fiel y va teniendo las miras más abiertas. Y eso es lo chulo, ¿no? Que lo que haces sea un trabajo que va calando y que va abriendo ojos, ¿no? Sí, yo creo que es una manera de a través de estos ciclos de cines y de este festival, ¿no?, como Fancine Queer, no deja de presentar las distintas realidades que conviven con nosotros. Y es que es tan sencillo como seguir rompiendo ese individualismo del que nos intentan hacer partícipes y decir, a mi alrededor hay muchas realidades y tendré que, si bien con mis vecinos de a pie no tengo el valor de preguntarme, acercarme, conocernos. Correcto. Porque eso también está pasando. O sea, hay un problema muy grande de incomunicación real, ¿no? O sea, con los vecinos. O sea, esa red que parecía que nos iba a salvar la vida en la pandemia, hemos visto que es mentira, que al final se ha destruido y que necesitamos seguir siendo individualistas, ¿no? Entonces, claro, si te paras por un momento a ser asertivo y pensar en que estamos, y como somos y estamos, tendremos que compartir espacios y derechos y luchas y demás, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que el cine lo que hace es un poco abrir esa realidad y decir, pues esta persona... ¿no? Sí. Y lo bueno del cine es que, como decíamos antes, en la experiencia colectiva, lo primero es que te da cierto anonimato, ¿vale? Entonces eso es muy interesante, porque de repente la gente tiene acceso a unas historias y a unos relatos y a un discurso o a una experiencia que a veces, como tú dices, sí puede tener acceso en la intimidad de su casa, pero la comparte y desde una zona, vamos a decirlo así, una especie de zona segura, para luego dar el paso. Aquí lo hemos visto mucho, ¿no? Lo percibes, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que a veces siente cierta incomodidad ante ciertas películas que ponemos. Sí, Claro. Pero eso es lo bueno. Es arte, se nos Eso es lo bueno, final. que les remuevas en la Claro. butaca. Que se vaya Y por además, esa- el Cineclub lo que pretende es que eso tenga una continuidad, tanto antes como después. Y para eso hacemos las compras de hoy, por ejemplo, pero sobre todo es lo que te hablaba, ¿no?, de la experiencia de venir al cine, de que eso luego tenga una consecuencia en tu vida real. Es cuando el cine empieza a ser útil, ¿no? Sí. Y empieza a ser útil desde un punto de vista social, ¿no? Claro. Y a nivel personal puede hacer mucho bien a muchísimas personas que ni se lo imaginan. Sí. ¿no? Y Que además vienen en al cualquier cine. etapa de la vida. Que vienen al cine a ver una peli de un señor en una nava en el futuro y de repente le cuentan una historia que le está hablando y no se había planteado un montón de cosas y de repente son preguntas que descubre a las que puede, o que más que preguntas le está dando unas respuestas que probablemente tenía Claro. muy escondidas. Seguro. Y- Sí, totalmente. La importancia de traer al final a espacios como Garay de la Vera, historias a nivel mundial, historias de realidades que no se ven porque no son tan conocidas, porque están Sí. invisibilizadas, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias. Ay, ya Se nos estamos. acaba el No, tiempo, no. porque esto... Continuamos, ahora vamos Continuamos. al vivo y al Esto directo. continúa. Al nivel directo, Después claro. a lo cinematográfico. Muchísimas gracias.
Vamos a continuar, bueno, vamos a acabar el podcast, pero pondremos luego también algún trocito de la performance que vamos a hacer a continuación. Intentaremos grabarlo para subirlo también en el podcast, para que sí. se vea todo allá, ya que estamos, pues ya subimos todo. Muchísimas gracias por el espacio, por todos los años de colaboración. Vea, que esto lleváis. esta es la casa de Fantine Gay. Sí, nosotras Esto- encantadas. Y además que ya le hemos cogido gusto y ya nos acoplamos todos los años. Entonces vamos Claro, a seguir así. O sea, por supuesto. seguiremos el año que Hay que viene. exigir más. Yo pido una residencia aquí de una semana. Totalmente. Claro que Haciendo sí. cosas todos los días. Cuando queráis ya sabéis que estamos encantados. De hecho, nos hace mucha ilusión porque, bueno, es como sabernos formando parte de algo más allá del cineclub, y eso es algo tan grande como Fanzine Gay o Fundación Triángulo, Fanzine Queer. Vamos a hablarlo Fanzine ya, Queer, como hay claro. que decirlo, Fanzine Queer, que es súper ilusionante, súper emotivo. Yo tengo ganas, a veces me da hasta miedo ir a las galas, porque yo me pongo muy tontorrón y... pero es una maravilla. Galas, Son galas. divertidas, son divertidas. Pues muchas gracias más, Javi, Luzvika, Tony. Gracias. Ah, sí, muchas gracias. Cerramos aquí el tercer Tercer podcast de la podcast segunda temporada. de y a- Cigüeñas de y a por Colores. muchos más. A por muchos más. Muchas Por gracias. muchos más. Venga.